Buenas tardes. El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro 15 días en México de Araceli Martínez Rosé. A continuación me permito leer unas breves semblanzas. Jaime Chaides es un periodista cultural con 35 años de experiencia. Araceli Martínez Rosé, nacida en Tijuana, Baja California, mexicana con residencia en Alemania. Actualmente es la coordinadora de Cultura y Deporte de la Red Global de Mexicanos en Alemania, capítulo Hessen. Promueve el idioma en español y a México en Europa, con sus personajes literarios Fillo y Santina. Personajes que enamoran de la cultura y geografía mexicana a los niños europeos y destaca como autora de libros biográficos deportivos. Además de escribir biografías deportivas de corte internacional y promover personalidades deportivas mexicanas en Alemania, Araceli es ganadora de 8 premios literarios en Nueva York, París y San Francisco, durante 15 años de periodismo televisivo. En la Unión Americana, Araceli ha ganado grandes preseas periodísticas en Estados Unidos, siempre al frente de campañas altruistas para apoyar a los inmigrantes mexicanos, niños enfermos, promover el civismo, voluntaria para enseñar el idioma español y finalmente digna representante de México a título personal. Para dar inicio, cedo la palabra a Jaime Chaides. Bueno, voy a hacer una crónica de una amistad anunciada. Digamos que en el año de 1985, que recordamos por la tragedia del temblor en la Ciudad de México, yo tenía un año de estar trabajando ya como periodista cultural en el semanario Z, y uno de los reportajes que hice fue cubrir el inicio de un programa de televisión en un canal que se llamaba Síntesis. Ahí es donde conozco a Araceli. Posteriormente cambian las circunstancias. 3 años después, ya no estoy en ese semanario, soy invitado a otro periódico y también soy invitado a dar clases en la Escuela Iberoamericana, en la naciente carrera de comunicación, y me vuelvo a encontrar a Araceli Martínez. Ella como alumna, yo como maestro, aunque casi éramos de la misma edad, creo, ¿no? Pero no, me tocó darle clases a gente que ya estaba en el medio, que ya eran profesionales, pero que querían cursar la carrera. Me dio mucho gusto después saber qué clase de personajes eran. Muy simpática, la recuerdo, muy optimista, muy activa, muy bonita. Es más, no sé si lo iba a confesar, pero pues ya estamos en confianza, ¿no? Igual a lo mejor te iba a proponer que fuéramos novios en esa temporada. Entre tú y Artemisa Fernández Pinto estaba difícil. No, sí, la recuerdo muy optimista, muy positiva, muy activa, y no se estacionaba en un solo tema. Luego ya supe que se fue a Estados Unidos y la prensa me dio a conocer que le estaba yendo muy bien y empezó a ganar premios. Y yo decía, uy, la amiga que yo conocí, pero pues ya se volvió muy famosa, ¿no? No sé en qué momento brincó a Alemania. Y en algún momento determinado, estos últimos años, esta última década, el Internet nos ha permitido establecer una comunicación con 9 horas de diferencia, pero podemos estar hablando de qué está pasando en Tijuana o qué sopa me recomiendas, ¿no? Porque yo me he vuelto muy puritano, muy exquisito con la comida, y entonces me pregunta, oye, ¿cómo le haces para tener 30 de cintura? Pues mira, con una sopa de frijol, una sopa de 7 granos, una sopa de habas,
no comas carne, come mejor este tipo de... Y ya, ahí estoy como a las 11 de la noche dándole explicaciones a una mujer en Alemania, ¿no? Pero es muy bonito porque de alguna manera esta relación se ha mantenido muy estable y habiéndonos conocido en el año del 85, no solamente me he mantenido contacto con ella, sino con sus papás, a los cuales me han caído muy bien y me ha gustado mucho verlos en algunas actividades. Esa es la historia de una amistad anunciada que ahora recientemente, hace apenas algunas semanas, me dio la fortuna de que físicamente estuviera con nosotros y me dijera, ¿puedo presentar el libro? Y bueno, aquí las autoridades del Centro Cultural de Tijuana aceptaron de inmediato y esta es nuestra segunda presentación física. Esa es la segunda ocasión que presentamos un libro y me da mucho gusto que sea una propuesta como esta. Les he de confesar que me desconcertó porque hace años le leí un libro sobre el negocio, el mundo del boxeo, el precio del dolor, que es un trabajo muy impresionante que me permitió escribir un artículo muy extenso cuando supe que se iba a ir a la Feria del Libro de Guadalajara. Y nunca me imaginé que íbamos a estar hablando de burros. Digo, perdón, de cebras. Sí. Burro cebra. No dije nada, no dije nada de burros, cebras. Entonces, a mí lo primero que me interesa saber es ¿en qué momento brincaste de los boxeadores a las cebras? ¿Cuándo se te despertó la idea de desarrollar este libro tan bonito que le va a gustar a niños y a grandes, a citadinos y a pueblerinos? ¿Cuándo se despertó esa idea de decir, creo que puedo hacer algo que tenga que ver con Tijuana y que además pueda ser en distintas lenguas? Jaime, muchísimas gracias por esta presentación tan linda, esta bienvenida, y quiero darles las gracias por estar presente y acompañarme en este día que es tan importante porque es un proyecto hermoso que lleva preparándose muchos años. Gracias por tu cariño y por esas confesiones de juventud, te las agradezco. Hemos sido colegas, compañeros periodistas, mi mentor por la universidad y ahora puedo decir que un querido entrañable amigo que nos unen muchos recuerdos, muchas cosas en Tijuana y gracias por confiarme la plataforma de la sala de nuestro Federico Campbell para presentar con toda la humildad posible, porque soy la última de la lista de Tijuana para poder escribir y presentar un libro en esta sala que tiene el nombre de un escritor y una persona que para México significa tanto en la literatura. Y en esta casa del Secut, yo soy hija del Secut, no sé si lo sabías. Soy hija del Secut porque mi papá puso sus manos en este edificio. Trabajó en la construcción desde 1980 hasta el 82 que se inauguró, junto con mi tío Pepe y mi papá Héctor. Trabajaron en varios aspectos de la arquitectura junto con los arquitectos encargados de la obra. Así que yo soy hija del Secut y estar aquí presentando este día un proyecto infantil que nace de un burrito cebra, ícono de nuestra ciudad, de nuestro turismo, pues me llena de el corazón y con toda humildad agradezco este honor. Es un gran privilegio. Y respondiendo a tu pregunta, no sé si hay una razón solamente para presentar este libro infantil o haberlo hecho. Te puedo decir que lo más inmediato fue leerles a mis hijos, que están aquí presentes, que al irnos de Estados Unidos hacia Alemania, pues no quería que olvidaran el idioma español, quería que contarles historias de México, les inventaba cuentos leyendo libros en otros idiomas y les hablaba de México, y todas esas historias las empecé a preparar como, ¿y por qué no conocemos México y la belleza de México? Yo que viajo tanto, que me gusta viajar, que viajo por el mundo admirando otros países y la belleza, la riqueza, el legado tan hermoso que tenemos en México, pues para mí era importante preservarlo y presentarlo en alguna otra forma. Y amo los niños, amo impresionar a los niños con la lectura. Mis hijos han resultado flojos para leer
y para mí era importante empujarles a leer, y este proyecto nació con un corazón materno de que mis hijos, espero, se entusiasmaran por la lectura, de un amor profundo por México, con un interés de acortar distancias, porque odio las distancias, yo que siempre he estado de gitana viviendo en otra ciudad o en otro país, y quería acortar distancias y hablar de México. Y hacer un viaje mágico, no solo por este país, sino empezar por el país más importante en mi vida y llevarlo al mundo en su momento dado. Pero el personaje no lo encontraba. Y las editoriales me decían, pues que sea un lobo, que sea un coyote, que sea un perrito, un oso, un pájaro. Pero un burro cebra no puede ser, porque no existen. Yo les decía, pero sí existen, están en Tijuana, solo tienes que ir a la Avenida Revolución y lo vas a ver. No es que no existen, es que son burros. No es que el burro tiene gran memoria, que mejor que un burro. Pero es que es maltrato al animal. No, al contrario, dan felicidad, están atendidos, comen, son resguardados, protegidos y tienen una gran historia en mi ciudad, son un baluarte. Y me costó muchos años tratar de convencer que el burro cebra podía ser un personaje para un libro infantil y partir con esto. Pero si nos vamos más atrás, Jaime, te voy a decir que el viajar a la península, precisamente en familia, por el trabajo de mi papá y de mi tío, que eran de mancuerna, pues conocí toda la península. Entonces, de Baja California a Baja California Sur. Y conocí el desierto, y Loreto, y La Paz, y San José, y Los Cabos, incluso llegándonos a hospedar en hoteles que eran fantasma, porque estaban recién construidos, pero todavía no había turistas, todavía no estaban inaugurados, pero nosotros ya podíamos divertirnos y disfrutarlos. Incluso hay una amiguita aquí muy querida que le tocó esa misma experiencia. Entonces conocí los cardones, vi el desierto, vi las ballenas, mi papá me platicaba de Michoacán y las monarcas, mi mamá, siendo primera generación baja californiana tijuanense, pues me enamoré de esa tierra y de mis abuelos pioneros aquí en Baja California, aquí en Tijuana, con los taxis y con el reparto de huevo que era mi abuelo paterno. Y mi abuelo me contaba anécdotas, historias y leyendas y cosas de Michoacán. Entonces, qué belleza poder ese acervo familiar tan personal, tan íntimo, poder tratar de compartirlo con otros niños de México y con niños, hijos de mexicanos y con hijos de personas que quieren aprender el español o con niños que visitan nuestra tierra por alguna razón y que puedan llevarse un pedazo de México con ellos en su recuerdo y en su lectura. Así es como empieza a nutrirme la vida para llegar a este momento en poderlo plasmar y seleccionar solo 15 rincones de lo maravilloso que es nuestro país. 15 pequeños recuerdos de ciudades que al Agustín Lara yo no he conocido todos, conozco algunos, pero ¿por qué me voy a limitar, si no los conozco, de proyectarlos y presentarlos? Esa es una invitación a mí misma para conocer mi país completamente y para respetar nuestra identidad, recordar nuestra identidad y saber lo afortunados que somos por la riqueza que tenemos en paisaje, en leyenda, en cultura, en arquitectura, en historia, en tradiciones y además en biodiversidad. Y aparte, hacerlo en idiomas o lenguas madres, porque ese es otro tesoro que tenemos en nuestro país. Y eso fue lo que me hizo decidir buscar las credenciales de gente que no solamente son traductores con credenciales, sino que son investigadores de la lengua y que son grandes baluartes de México por el trabajo que están haciendo con las lenguas que están rescatando. Y tuve la fortuna de poder encontrar a 3 de ellos. Me hubiera gustado mucho que estuvieran aquí Amanda Delgado, de la lengua yacotán, del maya, y Hortensia Domínguez, de la lengua madre náhuatl, de la variante de Puebla, y también en zapoteco Feliciano Carrasco Regalado, de zapoteco en el Istmo de Oaxaca. Bueno, antes de este encuentro, Araceli y yo acordamos en que íbamos a interactuar, o más bien que ustedes interactúen con ella, haciéndole algún comentario, alguna pregunta, para que esto sea más dinámico.
Así es que si quieren hacerle alguna pregunta en específico o hacerle algún comentario, este es el momento. Y antes agradecer la belleza de la confianza de la editorial de Tijuana, ELSA, que tienen las librerías Libro Club, y el señor Pérez, un ícono también que ha trabajado por las ferias de libros, por la literatura, apoyando a autores y escritores tijuanenses y bajacalifornianos que han confiado en este libro para publicarlo. No saben las puertas cerradas que tuvo este proyecto hasta que llegó a Tijuana. No, nadie es profeta en su tierra, dicen. Bueno, yo estoy orgullosa de que haya sido mi tierra quien me haya producido este libro, lo haya publicado y donde lo estemos presentando. Así que les voy a pedir un aplauso para Editorial ILSA de Tijuana y su Libro Club, y al señor Pérez, su hija Edith Pérez, que está aquí, por el trabajo tan hermoso que han hecho para presentar este día el libro y por la confianza para este proyecto. Espero el primero de muchos. Vamos, una pregunta, tranquilo, estamos en confianza, todos son amigos y familia. La que debe estar nerviosa soy yo. Buenas tardes. Hola, Di. Mi pregunta es, el libro está en español en este momento, ¿correcto? ¿Tienes pensado sacarlo en otros idiomas, en inglés o en otros idiomas? Sí, el libro obviamente quería hacerlo en español porque la literatura en español está muy reducida en el mundo a comparación de los libros que se escriben en otros idiomas, en inglés y en francés o en cualquier otro idioma. Hay más libros que se traducen al español de los libros en español que se traducen a otros idiomas. Ese dato lo supe en una feria del libro de Guadalajara. Originalmente, obviamente, la lengua es castellano, entonces lo escribí en español. La idea es, por supuesto, el sueño de cualquier autor es que su libro se traduzca y se venda en otros países y alcance el mundo. Actualmente está en pláticas con una editorial de Marsella, en Francia, para francés, y está en pláticas en Colonia, Alemania, para la traducción en alemán. Las lenguas de Yucatán y Maya, Náhuatl y Zapoteco, no sabemos exactamente cuánto puedan continuar en esas nuevas versiones de libros, dado que este interés de las lenguas es realmente más para México que para otras naciones, pero bueno, está abierta la posibilidad y eso es una decisión de cada editorial en cada país. Buenas tardes. Hola, María. Hola. Primeramente, pues felicitar a Araceli, una gran amiga, quien me ha abierto a mí y a Radio Nacional de Corazones en Alemania el foro para que el tráfico humano sea conocido en otros países. Felicitarte por este libro que me consta que has luchado mucho porque llegara hasta este lugar, recinto para todos los lectores, ¿verdad? Y primeramente pues me impresionó la imagen como maestra de preescolar. Me interesa mucho saber si las edades de preescolar son aptas para este libro, porque puede uno crear muchísimo. A un niño ver la imagen va a ser muy interesante para él, porque su imaginación va a empezar a dar vueltas, ¿no? Entonces, gracias por traer la fantasía, la magia de un libro con la imagen de un burrito, de nuestro burrito de Tijuana. Y si es posible que llegue a esas edades de preescolar, desde los 4 años en adelante. Gracias, María. Pues todos conocemos a María Madueño, nuestra ultramaratonista internacionalmente admirada y reconocida, más aún una entrañable amiga con el que tengo el placer de cultivar una amistad y muy próximamente además cubrir su biografía deportiva y su alto o vasto conocimiento de nutrición, de deporte y de salud, con el que ella cuenta y que va a ser un tesoro también para los nuevos lectores. Así que María, muchas gracias por ser tan amiga y confiarme tu vida próximamente. Respondiendo a tu pregunta, el libro está para, obviamente, las edades asignadas con la Secretaría de Educación Pública es para 6 a 12 años de edad. Quiere decir que niños que pueden leer, que ya pueden hacer lectura sencilla. El libro está construido en párrafos de rimas, de una manera que la rima ayuda a la lectura inicial.
No es difícil, pero está entre 6 y 12 años, por lo cual podría requerir la ayuda de los padres o de los profesores para leerse. Pero las ilustraciones son tan vivas, tan lindas, con tantos colores tan vibrantes, que puede utilizarse la opción que yo hacía con mis hijos. Tenía un libro de Arabia o un libro de la India o libros de Japón que realmente no leía lo que decía, sino que yo les inventaba la historia de una manera que los mantuviera interesados. Entonces se pueden tomar aspectos de una manera creativa y poderlo reinterpretar, no leerlo. Pero a partir de los 6, 7 años, muchos niños ya con estos jardines de niños tan avanzados ya saben leer y sobre todo nuestros niños que ya tienen acceso digital pueden avanzar con la lectura, entonces es fácil. Las ilustraciones apoyan y déjenme aprovechar el paréntesis para contarles que Benita Bombert, que es la ilustradora o fue la ilustradora de este libro, esta primera edición, nosotras platicamos al conocernos en Alemania durante el año de intercambio cultural y económico México-Alemania en el 2016. Hablamos de nuestro interés por crear un libro conjunto de 2 mujeres, pero una alemana y una mexicana en ese año de intercambio y poder presentar una propuesta infantil, que yo ya la tenía clara, pero no tenía a la ilustradora. El burrito estaba concebido con el nombre de Fillo, que Fillo es el apodo con el que yo llamaba a mi abuelo Porfirio, no le podía decir Porfirio, entonces yo le decía Papá Fillo, entonces mi burrito se llama Fillo en recuerdo a mi abuelo que me contaba anécdotas y historias cuando repartía el huevo en su camioncito con una puerta abierta y sentada a un lado con él. Bueno, entonces Benita es de abolengo, de familias de abolengo alemanas, de Hamburgo. Ella no está en la realeza, renunció a todos esos títulos y se dedicó a ser artista hippie, artista como son todos los artistas, con gran corazón y cero interés financiero. Se fue a estudiar a París y bueno, es una artista muy conocida, hace escultura, presentaciones y este es su primer libro infantil y por supuesto su primer libro en español. Tuve la fortuna de contar con su destreza pictórica y representar pues, los aspectos más llamativos de las zonas que queríamos proyectar seleccionadas en este libro. Y esta es Benita Bombet, que creo que si vemos el vergel o si vemos las mariposas o las estrellas del astrónomo de Sierra Madre, pues creo que pueden fácilmente los niños entender el libro, o el tren Don Chepe de Chihuahua, creo que lo pueden identificar fácilmente. Es un libro pensado en niños, para los niños, y ese es nuestro interés. Claro, yo soy coleccionista de libros infantiles en varios idiomas y creo que muchas personas nos interesaría coleccionar un libro en español dedicado a México con lenguas madres, que es algo que no existe comúnmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Eunice Contreras de Escena Norte. Muchas gracias por el reportaje de ayer. Agradezco. De nada, de nada. Tengo 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo le llevó escribir el libro y cristalizarlo, tenerlo listo para su edición? Y si Fillo y Santina estarán en algunas otras historias en libros posteriores. Me costó mucho tiempo. Siempre queremos hacer las cosas rápido, pero el tiempo es más sabio que nosotros, así que me tomé el tiempo necesario para que fuera correctamente presentado. Tuve la fortuna de tener personas que quiero mucho y confío mucho. Una de ellas es la poeta Ruth Vargas, que está aquí presente, Ruth Leiva Vargas, que está con nosotros. Y ella me hizo favor de leer varias veces mi libro, de darme su opinión, darme consejos lingüísticos. Como les dije, soy la última de la fila de toda Tijuana y Baja California y de México, y si quieren de Latinoamérica, con credenciales para escribir, pero el corazón estaba puesto en este proyecto. Entonces, confiando en personas como Ruth, por ejemplo, también con Rafael Rodríguez de Mexicali, me asesoré algunas veces, a Jaime también algunas veces le presenté este proyecto para que me dijeran si
sentían que era algo viable. Entonces me apoyé con personas queridas para forjarlo, y ya listo, ya teniendo las rimas y la sintaxis todo corregido y todo preparado, pues nos pusimos realmente a la conquista de la editorial, que siempre para un autor es la parte más difícil. Conseguir una editorial que confíe, que se comprometa, que le ponga las ganas de venderlo, de distribuirlo, de promoverlo, y pues eso tomó 5 años. Así que ya creo que me estoy haciendo la autora del 5, porque cada 5 años otro proyecto y no salen tan rápido, son 5 años. Pero soy madre de familia, primeramente soy madre de familia, soy periodista, sí, soy comunicadora, soy autora y tengo algunos compromisos voluntariados, pero mis hijos son mi prioridad. Entonces, como madre de familia, pues en los ratitos libres, ¿no? Es donde se puede trabajar, y eso lleva tiempo. No es lo mismo que alguien que se dedica a escribir de carrera. Le tengo una envidia a Daniel Guasave, porque pues él se puede dedicar a escribir, y qué rico, ¿no? Puede estar trabajando, nuestro autor, escritor aquí en Baja California. No se puede algunas veces tomarse el tiempo el 100%, pero el mismo cariño y el mismo trabajo toma un poquito de años nada más, pero ahí está. Así que espero que continúen más. El primer viaje, estos 15 destinos, está pensado para cumplir los otros 15 destinos que faltan para el resto de la República, y una vez que se terminen esos 32 destinos en total, vamos a decir que el próximo libro debe tener 17, entonces podemos pensar en brincar a otros países que en lo personal me interesen, o que creo que podrían ser países hermanos con México y que pudieran interesarse en este libro. Y con Burrito Zebra de Fillo siempre va a estar presente, eso sí, él va a ser el personaje que nos va a estar llevando por el mundo, creando puentes culturales con otros países. Ahora que viajo tanto, ahora que he vivido en tantos países, desde que me gradué de la Iberoamericana en la universidad donde Jaime me dio clases, sé que si nos conocemos, nos respetamos. Si nos conocemos, nos admiramos. Si nos conocemos, queremos estrechar lazos. Y así como sucede entre las personas, lo mismo sucede entre naciones. Y si un niño de México conoce a alguien de Canadá y sabe lo que tiene en México, y sabe lo que un canadiense o un chino o un francés tienen en su país, pues no es más importante que lo nuestro. No es más bonito que lo nuestro. Uno tendrá la Torre Eiffel, otro tendrá la Transamérica, otro tendrá el Taj Mahal, otros tendrán la muralla china. No importa, todos en nuestros países tenemos algún rincón especial, algún aporte a la humanidad, algún aporte a la cultura, a la literatura, de lo cual nos podemos sentir orgullosos, y de tal forma podemos enorgullecernos y aportarlo, y sabernos dignos herederos de lo que tenemos. Entonces espero que nuestro Fillo esté bautizado hoy con el agua de Tijuana, y con mucho éxito pueda continuar con otros libros. Bueno, en realidad se excede en modestia, Araceli, al hablar de la última de la fila. Hay una fila muy importante de personajes que están en el mundo. Los hermanos Varela, Israel y Pablo Varela, están en Italia desde hace años, son tijuanenses 100%, acaba de sacar su 10º disco Israel, mañana lo entrevisto. Está Mónica Ábrego en Nueva York, una cantante muy buena. Rosina Conde y Luis Cortés Bargalló son escritores que están en la Ciudad de México, que han llamado la atención a nivel nacional. Está un periodista, Óscar Uriel, un conductor de cinematográfico, que en tus tiempos más o menos él se inició, y ahora ya está cumpliendo su 10ª temporada con un programa de televisión TAP. Y están muchos personajes, entre ellos estás tú en Alemania, y seguramente vamos a tener contacto contigo para que nos ayudes a identificar a los tijuanenses que en Europa están haciendo cosas importantes, pero no eres la última de la fila. Bueno, muchas gracias. Soy la penúltima, pues está bien, te lo admito. ¿Alguna otra pregunta? La poeta Ruth Vargas Leiva.
El micrófono. Le acercan el micrófono, por favor, para poderla escuchar bien. Gracias. A ver, Ruth. Buenas tardes o buenas noches. Ya te quiero felicitar porque sí conocía la otra versión de este libro y es un libro muy pedagógico. Es un libro que debe estar en toda biblioteca de cada escuela en el estado, sino en otros, porque este país es muy grande y los niños no conocen dónde está San Pedro Mártir. Muchos no pueden viajar a Guerrero Negro a ver a las ballenas, mucho menos viajar a otros estados, ¿no? Entonces, este libro les acerca con una forma muy sencilla, muy pedagógica. Atrás está el mapa donde se ubican los espacios que reseñas. Las ilustraciones son muy bellas, y el trabajo que hizo Editorial Ilsa, que a mí me publica libros académicos, muy bonito, muy cuidado, se nota, ¿no? Entonces, en verdad que has puesto tu corazón en este trabajo y yo sé todos los obstáculos y resistencias que venciste, pero si algo te caracteriza es tu tenacidad, tu empeño, tu voluntad, tu deseo de hacer las cosas. Y este es casi un hijo, o es otro hijo. Es el tercer junto hijo. Con Riane y tú. Es Sí. otro hijo, ¿verdad? Sí. Y muy bello. Entonces, verdaderamente vale la pena tenerlo en nuestra biblioteca y yo lo recomendaría para cada escuela, ¿no? Que tuviera un libro de 15 días en México. Te agradezco Muchas felicidades. mucho. Muchas gracias, tus palabras son muy generosas, te agradezco, Ruth. Y precisamente el libro tiene mucho simbolismo, además, Ruth. El libro está hecho por mujeres, una autora, una ilustradora, una editora, Libros para Imaginar, hizo todo el trabajo. Los iconos gráficos originales también hechos por mujer. Las traducciones, luché todo lo que pude para que fueran mujeres las traductoras. Claro, en el zapoteco tuve que hacer una muy prudente y muy excelente, atinada decisión de excepción, porque no encontré mejor credenciales que la de Feliciano Carrasco Regalado, que es el coordinador del Instituto Matus de Oaxaca, donde se impulsa toda la lengua zapoteca en poesía, cuentos, mitos, canciones. Es un movimiento fabuloso el que tienen la lengua zapoteca, que como bien sabemos aquí que somos fronterizos, ya no hay California, ya existe Oaxaca, California. Entonces el zapoteco se habla en todo, desde Los Ángeles, Sacramento, San Francisco, porque hay muchos migrantes de Oaxaca o de las zonas del Istmo. Y esa lengua, cuando un migrante, y tú me has dicho muchas veces, eres la tijuanense más tijuanense fuera de Tijuana, porque cuando estamos fuera queremos tener lo propio, lo atesoramos, lo añoramos, queremos aferrarnos a esa identidad, a ese legado, a esa herencia y no lo soltamos. Pues también la comunidad zapoteca en California, que ha migrado a Estados Unidos a trabajar, ha luchado mucho por preservar su idioma o su lengua, por transmitirla a los hijos, para darla a conocer en comunidades culturales, centros culturales, y la han enriquecido. El mismo trabajo han hecho los mayas con el mayatán en Yucatán, pues es el maya que más se habla, es el maya más turístico, el que les da muchas ganancias, pero lo han trabajado mucho, le han puesto mucha conciencia a tener programas de radio, tiene incluso, creo que es La Jornada, si no me equivoco es La Jornada, tiene un suplemento semanal completamente en maya. O sea, realmente le han dado mucho impulso y han luchado mucho por defender la lengua maya. Pero el náhuatl, como sabemos, también tiene cantidad de variantes. Y me da mucho gusto que los libros el material de traducciones en las lenguas madres ya no se defina como en las políticas públicas de antes. Ahora, antes se decidía, esta lengua solamente tiene 2 hablantes, esta tiene 100, esta tiene 3,000, esta tiene 5,000. Entonces los paipáes y los quilihuas quedaríamos sin nada. Y si hay un hablante, con un hablante, las políticas públicas actuales defienden las 62 lenguas madres que tiene México, que en realidad no son 62 lenguas madres, sino que son como 300 y tantas, porque hay muchas variantes. Entonces somos dueños
de 62 lenguas multiplicadas a 300. Por lo tanto, México es el segundo país que habla o que tiene, preserva más lenguas madres en el mundo. Si no me equivoco, todavía sigue siendo Indonesia el primer país. Después viene México, después viene India y después pues las Amazonas, ¿no? Que tienen cantidad de dialectos en los Amazonas. Entonces, qué orgullo, México tiene el segundo lugar en lenguas madres y si hay un hablante hay que preservarlo. Y hoy en día los esfuerzos por preservar las lenguas madres se hacen independientemente de que haya o no hablantes. Mientras exista hablantes que lo puedan transmitir oralmente, no solamente en escritura, se empieza a defender. El problema está, según lo que aprendí con nuestros lingüistas con los que yo trabajé, es que se hacen traducciones muy pobres, porque no hay dinero o se invierte en investigaciones especiales. Y el orgullo para mí de 15 días en México es que no solamente presentamos 3 lenguas madres que tienen una importancia en la selección, sino que además están verificadas por un año entero de trabajo en la oralidad, porque en México se traduce, Jaime, de manera de la sintaxis en español a la sintaxis de la lengua madre. Pero no puede ser porque la sintaxis en español no existe en las lenguas madres. Tenemos que hacer una interpretación, una traducción y una adaptación para que pueda decir lo que queremos decir. Entonces mis traductoras que manejan y han sido, son las mejores con los diccionarios de las lenguas madres y el español, hicieron una verificación con sus abuelas, con sus mamás o papás o tíos. ¿Me entiendes cuando digo esto? ¿Me entiendes como digo esto? Así que cualquier niño que hable o que sea descendiente de estos grupos de comunidades que hablen estas lenguas madres, lo puede entender. Y esto me llena de orgullo, que las traductoras me hayan pedido los libros para venderlos, para distribuirlos en sus comunidades, porque el libro sí lo van a poder leer. No es como un documento que existe y que en mixteco, zapoteco o purépecha, pero que no entienden. Eso pasó mucho con COVID. Había anuncios en lenguas madres, cuídate, protégete, pero no los entendían, porque la lingüística que tiene la lengua madre no corresponde a la oralidad de la lengua. Entonces, pues sí dice eso, pero no lo entienden, no lo conocen. Y para mí eso es un gran orgullo. Y el último punto, para ya no aburrirles, de la simbología que tengo en este libro, es que la lengua yocotán no es la más hablada de los mayas. El mayatán es el más hablado. El yocotán es más en Tabasco, Chiapas. Y yo quería esa lengua porque fue la lengua con la que Hernán Cortés se encontró cuando llegó a México. La primera lengua de los yocotanes, de un imperio que era el más comercial y el más aguerrido, con los nahuas, los aztecas, que también crecían en poder. Pero fue el Yocotán de Veracruz, de Tabasco, con los que Hernán Cortés empezó a dialogar, a negociar. Y de hecho los dejaron solos y se fueron y atacaron Tenochtitlan. Entonces, para mí, por ejemplo, fue la lengua de la Malinche. Fue la primera lengua de la Malinche. Otra mujer, y para mí muy respetada, muy admirada, muy alejada de la historia que cuentan los hombres o los historiadores para México. Entonces, todo este libro está hecho por mujeres, excepto Zapoteco con Feliciano Garra. Ese es el simbolismo de este libro también, puras mujeres. Bueno, pues yo quiero decir algo más. Pues muy orgulloso, Araceli, de habernos alguna vez cruzado en el camino hace 25 años más o menos o más. No, pero tú estabas chiquitita, yo ya estaba grande. Sí, exacto. Acababa de nacer. Que no nos vemos, que no nos miramos. No, con orgullo le da. Y yo creo que uno debe estar orgulloso de verte como tijuanense, como amigos. Y eres muy talentosa, eres muy emprendedora, una gran madre, yo sé que eres una gran esposa, pero yo quiero dar testimonio de que eres un gran ser humano. Esa aventura que empezamos hace como, muchos años, sí, de En Síntesis,
me hizo conocer todavía en esa Araceli jovial, esa Araceli echando siempre para adelante, pero con un corazón gigante. Yo creo que tu corazón está impreso ahí también, ¿verdad? Sin duda. Felicidades. Gracias. Y un abrazo. Gracias. Alejandro Delgado, un excompañero camarógrafo, cineasta, productor, un verdadero baluarte de la cinematografía y de la producción en México, con el que he tenido el placer de trabajar muchos años. Hacía una toma de las aguas y las inundaciones de Tijuana y tomaba su tiempo, y me acuerdo casi se acostaba para tomar el agua y, en la calle, porque siempre tenía un ojo artístico. No era la rapidez de la noticia en él. Él estaba con un ojo artístico, y hemos mantenido la amistad, nos admiramos, nos queremos mucho, hemos continuado la amistad a través de la distancia, porque ya no existe síntesis con nosotros trabajando, aunque el noticiero obviamente todavía continúa. Pero además les voy a presumir que Alejandro es el orgulloso padre de Amanda Delgado, mi traductora de Yucatán. Así que felicidades por esa hija, investigadora, doctorado en lingüística, investigación de lingüística tan fabulosa, que ahora está esperando un bebé. Así que felicidades, vas a ser abuelo. Tengo una pregunta más. ¿Está bien el tiempo? Sí, claro. Querida y hermosa, todo ese talento, Araceli, nosotros nos conocimos en una faceta no tan profesional, bueno, cuando éramos chicas. Ya te conocí como periodista, pero nos conectamos más bien en la faceta de madres, y quiero felicitarte porque no estoy consciente totalmente, pero sé que ha sido un trabajo maravilloso. No he leído el libro, estoy emocionada de leerlo, y felicitaciones por tus 2 bebés. Ya sé que estás pensando en el tercer bebé. Ups. Y estamos hablando de libros, porque ya Sí. tengo 2 creciditos y ahí quedamos. Este libro va a estar disponible en esta tarde, ¿lo podemos conseguir? Sí, el trabajo que ha hecho Editorial Ixa y Libro Club de Librerías de Tijuana, que son la misma organización, ha montado una mesa con libros para que podamos compartir una fotografía, una pregunta, comprar el libro. Si se lo quieren llevar, con mucho gusto lo dedicamos. Estoy muy agradecida por lo bello que han presentado. Esta presentación realmente ha sido muy decorada y me siento muy privilegiada por ello. Va a estar a la venta y va a estar disponible. Y también en línea, porque lo han pedido de otros países o me han enviado mensajes para otros países, y aprovecho porque como esta plática está siendo grabada para ser transmitida mañana o pasado, entonces que quienes tengan interés de comprar este libro internacionalmente se tendrán que comunicar a la página web de Editorial Ixa o del Libro Club Tijuana para que puedan adquirirlo. Y sin duda les torceremos la mano a la librería del Centro Cultural Tijuana para que nos la pongan más fácil y también lo tengan disponible para quienes corran de la frontera, den la vuelta, compren el libro y regresen a California. El Centro Cultural Tijuana agradece su presencia, esperando esta tarde haya sido de su total agrado. Gracias, que tengan buena tarde.